Durante siglos, el rosario ha sido una práctica de oración venerada por millones de creyentes alrededor del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si este objeto tan común esconde un poder espiritual que trasciende su apariencia física? Hoy exploraremos una verdad que permanece oculta para muchos: el rosario como una poderosa herramienta espiritual. Imagina un simple conjunto de cuentas que no solo representa oraciones, sino que también podría fortalecer tu espíritu, profundizar tu fe y acercarte más a Dios. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué la oración repetitiva y estructurada aparece tanto en las tradiciones religiosas? No es casualidad. Descubriremos una verdad que ha permanecido velada para muchos durante siglos. Vamos a explorar el verdadero propósito espiritual del rosario, un tema mencionado indirectamente a través de los patrones de oración que encontramos en las Escrituras. Esta práctica de oración ha sido utilizada para buscar orientación divina, para encontrar fortaleza en tiempos difíciles, e incluso como un escudo contra las influencias negativas. Pero, ¿qué es lo que hace que esta secuencia de oraciones sea tan especial? ¿Qué significa realmente rezar el rosario desde una perspectiva bíblica? Te invito a quedarte hasta el final, donde no solo descubrirás los orígenes históricos del rosario, sino que también aprenderás cómo la oración estructurada puede convertirse en una herramienta poderosa en tu camino espiritual. Si alguna vez te has sentido perdido, vulnerable o necesitado de dirección espiritual, estas reflexiones te ofrecerán las respuestas que has estado buscando. Ahora, permíteme preguntarte, ¿por qué crees que tantos cristianos a lo largo de la historia han encontrado consuelo y fortaleza en la oración estructurada? ¿Por qué las tradiciones de oración repetitiva han persistido durante tantos siglos, incluso frente a controversias y cambios teológicos? Te aseguro que la respuesta te sorprenderá y te dará una nueva perspectiva sobre cómo utilizar la oración como una herramienta espiritual poderosa en tu vida. Profundicemos en la verdad sobre el rosario y lo que las Escrituras realmente nos enseñan acerca de este tipo de oración. No te pierdas esta revelación, porque lo que aprenderás hoy podría transformar completamente tu comprensión de la guerra espiritual y la protección divina a través de la oración. Desde tiempos antiguos, la oración ha sido una parte esencial de la vida espiritual, especialmente en las tradiciones judeocristianas. Ha sido utilizada no solo como una forma de comunicación con Dios, sino también como un medio de meditación, contemplación y búsqueda de orientación divina. El rosario, como lo conocemos hoy, tiene una historia rica que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, aunque su forma actual se desarrolló gradualmente a lo largo de varios siglos. Para entender completamente el significado del rosario, debemos primero reconocer sus orígenes históricos. La práctica de utilizar cuentas o nudos para llevar el registro de oraciones no es exclusiva del cristianismo. De hecho, varias tradiciones religiosas, incluyendo el hinduismo y el budismo, han utilizado objetos similares para la meditación y la oración durante milenios. En el contexto cristiano, los primeros monjes del desierto en el siglo III y IV utilizaban piedras pequeñas o nudos en cuerdas para contar sus oraciones, especialmente al recitar los salmos. El desarrollo del rosario, como lo conocemos hoy, comenzó a tomar forma más definida durante la Edad Media. En el siglo IX, los monjes irlandeses recitaban los 150 salmos como parte de su práctica diaria. Para aquellos que no podían leer o no tenían acceso a los textos, se desarrolló la práctica de recitar 150 Padrenuestros como sustituto. Con el tiempo, esta práctica evolucionó para incluir la recitación del Ave María y eventualmente, en el siglo XII, se empezó a estructurar en grupos de 10 oraciones, conocidos como decenas. Santo Domingo de Guzmán
fundador de la Orden de Predicadores, dominicos, en el siglo XIII, es frecuentemente asociado con la promoción del rosario, aunque los historiadores modernos debaten su rol exacto en su desarrollo. Lo que es indiscutible es que durante este periodo, la devoción al rosario comenzó a extenderse más ampliamente entre los fieles. Para el siglo XVI, la forma básica del rosario que conocemos hoy ya estaba establecida. Un ciclo de oraciones que incluye el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, organizadas en decenas y acompañadas por la meditación sobre eventos clave, misterios, en la vida de Jesús y María. El Papa Pío V, un dominico, estandarizó oficialmente la práctica en 1569, estableciendo 15 misterios tradicionales. Pero, ¿cómo se relaciona esta práctica con las enseñanzas bíblicas sobre la oración? Para responder a esta pregunta, debemos examinar lo que la Biblia dice sobre la oración repetitiva y estructurada. En el Antiguo Testamento, encontramos numerosos ejemplos de oraciones repetitivas y estructuradas. El libro de los Salmos, que servía como el himnario y libro de oraciones del antiguo Israel, contiene muchas oraciones que se repiten con variaciones. Por ejemplo, el Salmo 136 repite la frase «porque para siempre es su misericordia», después de cada línea, creando un patrón de oración meditativa y repetitiva. Los judíos en tiempos de Jesús practicaban la recitación regular de ciertas oraciones, como el Shema, Deuteronomio 6, 4-9, que debía recitarse 2 veces al día. Esta tradición de oración estructurada formaba parte del contexto religioso en el que Jesús creció y enseñó. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús parece ofrecer una perspectiva matizada sobre la oración repetitiva. En Mateo 6, 7, Jesús advierte: «Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como hacen los gentiles, porque ellos piensan que serán oídos por su palabrería». Este versículo ha sido frecuentemente citado por quienes critican prácticas como el rosario. No obstante, un análisis más profundo del texto griego sugiere que Jesús no estaba condenando toda repetición en la oración, sino específicamente las batalogeo, palabrerías vacías o repeticiones sin significado. La clave parece estar en la intención y la conciencia detrás de la oración, no necesariamente en su estructura o repetición. De hecho, Jesús mismo practicó la oración repetitiva en momentos críticos. En el huerto de Getsemaní, según Mateo 26, 44, y dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Esto sugiere que la repetición en sí misma no es problemática cuando proviene de un corazón sincero y enfocado. También es importante recordar que Jesús enseñó el Padre Nuestro como un modelo de oración para sus discípulos. Mateo 6, 9, 13. Aunque no especificó que debía repetirse palabra por palabra, esta oración se convirtió en una parte central de la liturgia cristiana desde los primeros días de la Iglesia, y es una parte integral del rosario. La Iglesia primitiva continuó con muchas prácticas de oración estructurada. Los primeros cristianos mantuvieron las horas de oración judías, como vemos en Hechos 3, 1, donde Pedro y Juan iban al templo a la hora 9 de oración. Las cartas de Pablo contienen lo que muchos estudiosos creen que son fragmentos de himnos y oraciones litúrgicas utilizadas por las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, Filipenses 2, 6-11. Al considerar estos antecedentes bíblicos e históricos, podemos ver que la práctica del rosario tiene raíces en tradiciones de oración que se remontan a los tiempos bíblicos, aunque su forma específica se desarrolló gradualmente a lo largo de los siglos. Pero la pregunta persiste: ¿es el rosario verdaderamente un arma espiritual como algunos sugieren? Para responder a esta pregunta debemos examinar el concepto bíblico de
guerra espiritual, y considerar cómo la oración funciona en este contexto. El Nuevo Testamento presenta claramente la idea de que los creyentes están comprometidos en una lucha espiritual. En Efesios 6:12, Pablo escribe: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes». En este contexto de guerra espiritual, Pablo luego describe la armadura de Dios que los creyentes deben ponerse, culminando con la instrucción de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración, por lo tanto, se presenta como un elemento crucial en la batalla espiritual del creyente. En 2 Corintios 10:3-5, Pablo elabora más sobre las armas espirituales. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas armas espirituales, según Pablo, tienen el poder de derribar fortalezas mentales y espirituales. La oración, como comunicación directa con Dios, ciertamente califica como una de estas armas espirituales. Pero, ¿podría el rosario, con su combinación de oraciones repetitivas y meditación en eventos de la vida de Cristo, funcionar específicamente como tal arma? Los defensores del rosario señalan varios aspectos que podrían calificarlo como un arma espiritual efectiva. Primero, el rosario combina la oración verbal con la meditación contemplativa. Mientras se recitan las oraciones, el practicante se enfoca en meditar sobre eventos específicos, misterios, en la vida de Jesús. Esta combinación de palabra y contemplación refleja el patrón bíblico de meditar en la ley de Dios día y noche. Salmo 1:2, Josué 1:8. Segundo, el rosario fomenta la persistencia en la oración. Jesús enseñó la importancia de la persistencia en la oración a través de parábolas como la del juez injusto, Lucas 18:1-8, y el amigo a medianoche, Lucas 11:5-8. La estructura del rosario, con sus múltiples repeticiones, naturalmente anima a una práctica de oración sostenida. Tercero, la repetición de oraciones bíblicas, como el Padre Nuestro, y meditaciones sobre la vida de Cristo, mantiene la mente enfocada en verdades bíblicas, lo que se alinea con la instrucción de Pablo en Filipenses 4:8, de pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Por otro lado, los críticos del rosario como arma espiritual señalan varias preocupaciones. Se preocupan de que la repetición de oraciones predeterminadas pueda convertirse fácilmente en las repeticiones sin sentido, contra las que Jesús advirtió. Sin un compromiso consciente y un corazón atento, cualquier práctica de oración estructurada corre el riesgo de convertirse en un ritual mecánico. Algunos también señalan que no hay instrucciones específicas en la Biblia para usar objetos físicos como ayudas de oración, y advierten contra el riesgo de que estos objetos se conviertan en amuletos o talismanes, lo que podría derivar en una forma de superstición más que en una práctica de fe auténtica. Además, existe la preocupación de que enfocarse en una forma particular de oración pueda desviar la atención de la relación personal directa con Dios que la Biblia enfatiza repetidamente. Estas preocupaciones son válidas y merecen consideración seria. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de prácticas que comenzaron con propósitos devotos, pero eventualmente se volvieron ritualistas o supersticiosas. El discernimiento y la evaluación continua a la luz de las Escrituras son esenciales para cualquier práctica espiritual.
Al evaluar si el rosario puede considerarse verdaderamente un arma espiritual, debemos recordar que la efectividad de cualquier práctica de oración no reside en la forma externa o el método, sino en la condición del corazón del que ora y en el poder de Dios al que se dirige la oración. La Biblia enfatiza repetidamente que Dios mira el corazón, 1 Samuel 16, 7, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4.23-24. Cualquier práctica de oración, ya sea el rosario u otra forma de oración, debe evaluarse según estos criterios. Consideremos también el contexto histórico en el que se desarrolló y popularizó el rosario. Durante la Edad Media, cuando la alfabetización era limitada y muchas personas no tenían acceso directo a las escrituras, el rosario servía como una forma de Biblia de los pobres, permitiendo a los fieles meditar sobre los eventos clave en la vida de Cristo, aunque no pudieran leer los textos por sí mismos. Además, en tiempos de persecución y dificultad, los cristianos a menudo encontraron consuelo y fortaleza en prácticas de oración estructuradas como el rosario. Durante la persecución en Japón en los siglos XVI y XVII, por ejemplo, los cristianos ocultos, Kakure Kirishitan, mantuvieron su fe en parte a través de la recitación del rosario cuando no podían practicar abiertamente su religión. En el siglo XX, la devoción al rosario continuó siendo una práctica significativa para muchos cristianos. Durante las apariciones marianas reportadas en Fátima, Portugal, en 1917, la oración del rosario fue específicamente alentada como una práctica para la paz mundial y la conversión de los pecadores. Estos eventos, aunque no son parte de la revelación bíblica y son vistos de manera diferente por distintas denominaciones cristianas, ilustran la continua relevancia del rosario en la espiritualidad cristiana contemporánea. Para muchos creyentes, el rosario ha servido como una disciplina espiritual que ayuda a cultivar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la contemplación, al igual que otras disciplinas espirituales, como el ayuno o la vigilia de oración. Puede funcionar como una práctica que fortalece la capacidad del creyente para resistir tentaciones y permanecer firme en la fe. Sin embargo, es crucial recordar que ninguna práctica espiritual específica, incluido el rosario, debe elevarse al nivel de doctrina esencial o considerarse necesaria para la salvación. La salvación viene por gracia mediante la fe en Jesucristo, Efesios 2, 8, 9, no por la observancia de prácticas religiosas particulares. El Nuevo Testamento enfatiza la libertad cristiana en muchos asuntos de práctica y observancia. Romanos 14, Colosenses 2, 16, 17. Diferentes creyentes y tradiciones pueden tener diferentes acercamientos a la oración que son igualmente válidos y efectivos para su vida espiritual. Para algunos, la estructura y la repetición del rosario proporcionan un marco valioso para la oración concentrada y la meditación. Para otros, formas más espontáneas e informales de oración pueden ser más significativas y auténticas. Esta diversidad, dentro del cuerpo de Cristo, debe ser respetada y celebrada, reconociendo que Dios obra de diferentes maneras en diferentes personas. Lo que sí es claro en las Escrituras es que la oración en sí misma es una parte esencial de la vida cristiana y un aspecto crucial de nuestra guerra espiritual. Jesús mismo se retiraba regularmente para orar, Lucas 5, 16, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Pablo instruye a los creyentes a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 17, y a ser constantes en la oración, Romanos 12, 12. En este contexto, cualquier práctica que ayude a los creyentes a mantener una vida de oración coherente y significativa puede considerarse valiosa, y para muchos a lo largo de la historia,
El rosario ha sido precisamente eso, una ayuda para la oración regular, enfocada y bíblicamente fundamentada. Al examinar el rosario como una posible arma espiritual, también debemos considerar sus componentes específicos y cómo se relacionan con las enseñanzas bíblicas. Las oraciones principales del rosario tradicional incluyen el Padre Nuestro, que Jesús mismo enseñó, Mateo 6, 9-13, el Ave María, que incorpora las palabras del ángel Gabriel a María, Lucas 1, 28, y de Isabel a María, Lucas 1, 42, y el Gloria, que es una doxología basada en fórmulas trinitarias encontradas en el Nuevo Testamento. Los misterios sobre los que se medita durante el rosario son principalmente eventos de la vida de Jesús registrados en los Evangelios, como su nacimiento, bautismo, crucifixión y resurrección. Esta meditación en la vida y obra de Cristo está completamente alineada con la exhortación bíblica a fijar nuestros pensamientos en Jesús, Hebreos 3, 1, y a considerar su ejemplo, Hebreos 12, 2, 3. Desde esta perspectiva, el contenido del rosario es fundamentalmente bíblico, aunque la forma específica de su práctica se ha desarrollado a través de la tradición eclesiástica, en lugar de ser prescrita directamente en las Escrituras. La cuestión de si el rosario debe considerarse un arma espiritual depende en gran medida de cómo definamos este término. Si por arma espiritual entendemos cualquier práctica que ayude a los creyentes a resistir las tentaciones, mantener su enfoque en Dios y fortalecer su fe, entonces el rosario podría calificar para muchos creyentes. Sin embargo, si insistimos en que una arma espiritual debe ser explícitamente prescrita en las Escrituras con instrucciones específicas para su uso, entonces el rosario, junto con muchas otras prácticas devocionales desarrolladas a lo largo de la historia de la Iglesia, no cumpliría con ese criterio más estricto. Lo que es indiscutible es que la oración misma es un componente crucial de la armadura espiritual del creyente, como Pablo claramente indica en Efesios 6:18, y en la medida en que el rosario facilita la oración sincera, enfocada y basada en la Escritura, puede funcionar como una herramienta útil en la vida de oración de un creyente. También es importante reconocer que diferentes tradiciones cristianas tienen diferentes perspectivas sobre el rosario. Para los católicos romanos y algunos ortodoxos orientales, es una práctica devocional valorada. Para muchos protestantes, especialmente aquellos en tradiciones reformadas, ha sido objeto de escepticismo debido a preocupaciones sobre el posible formalismo y la repetición sin sentido. Estas diferencias reflejan distintas comprensiones teológicas de la oración, la mediación y la relación entre la Escritura y la tradición. Como cristianos, podemos reconocer estas diferencias mientras mantenemos un espíritu de respeto y apertura para aprender unos de otros. Varios teólogos y líderes cristianos prominentes han ofrecido reflexiones matizadas sobre el valor de prácticas como el rosario. C.S. Lewis, aunque era anglicano y no católico romano, escribió sobre el valor de las oraciones litúrgicas y repetitivas, señalando que la repetición en la oración puede servir como un carril que guía nuestros pensamientos hacia Dios cuando la concentración espontánea es difícil. El teólogo protestante Karl Barth, aunque crítico de algunos aspectos de la teología católica romana, reconoció el valor de la disciplina y estructura en la vida de oración. Argumentó que la verdadera espontaneidad en la oración a menudo surge paradójicamente dentro de un marco de disciplina y práctica regular. Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, enfatizó la importancia de la oración regular y estructurada en la vida comunitaria cristiana, aunque no abogó específicamente por el rosario. Su enfoque en la regularidad y la estructura de la oración tiene paralelos con el propósito del rosario como una disciplina de oración. Billy Graham,
Aunque provenía de una tradición bautista que históricamente ha sido crítica con prácticas como el rosario, enfatizó repetidamente la importancia central de la oración en la vida cristiana. En sus libros y sermones, Graham a menudo alentaba a las personas a desarrollar hábitos regulares de oración y meditación bíblica. En La paz con Dios, Graham escribió: «La oración es espiritual comunicación entre el hombre y su Creador. No es una fórmula mágica o una recitación mística, es simplemente una conversación entre dos personas que se aman». Esta definición sugiere un énfasis en la autenticidad y la relación personal sobre el método específico o la forma de oración. En sus cruzadas evangelísticas, Graham enseñó regularmente sobre el poder de la oración y la necesidad de persistencia en la práctica. En su obra El secreto de la felicidad, escribió: «La oración es el talón de Aquiles del cristiano. Es el punto más vulnerable en el arsenal de un creyente, porque es el área que Satanás ataca constantemente». Esta visión de la oración como un punto de vulnerabilidad espiritual, pero también como un recurso esencial de poder espiritual, se alinea con la comprensión del rosario como una posible arma espiritual para algunos creyentes. Graham también reconocía que diferentes personas pueden encontrar diferentes métodos de oración útiles. En El Espíritu Santo, escribió: «Dios nos ha creado diferentes y no nos relacionamos con Él exactamente de la misma manera. Algunos pueden encontrar útil un horario definido de oración, mientras que otros pueden preferir un enfoque menos estructurado». Esta amplitud de visión sugiere que, aunque Graham mismo no practicaba el rosario, podría haber reconocido su valor potencial para aquellos en tradiciones donde es una práctica establecida, siempre que se practique con sinceridad y un corazón centrado en Cristo. Al considerar el rosario como una posible arma espiritual, también debemos explorar cómo este concepto se relaciona con la comprensión bíblica de la guerra espiritual y las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentarla. En Efesios 6, Pablo presenta una visión completa de la armadura de Dios, una serie de elementos espirituales que los creyentes deben vestir para resistir las fuerzas del mal. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Notablemente, Pablo concluye esta descripción con una exhortación a la oración: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Efesios 6, 18. Esta inclusión sugiere que la oración no es simplemente un complemento opcional a la armadura espiritual, sino una parte integral de nuestra estrategia defensiva y ofensiva en la batalla espiritual. Si la oración en sí misma es un componente crucial de nuestra guerra espiritual, entonces debemos considerar cómo diferentes formas y prácticas de oración pueden fortalecer nuestra posición en esta batalla. El rosario, con su combinación de oración repetitiva y meditación contemplativa, podría verse como una forma particular de implementar este llamado a la oración constante y vigilante. La idea del rosario como un arma también encuentra eco en varias historias y testimonios a lo largo de la historia cristiana. Por ejemplo, durante la batalla de Lepanto en 1571, el Papa Pío V convocó a los cristianos a rezar el rosario para pedir la victoria sobre las fuerzas otomanas. Cuando la flota cristiana triunfó contra todo pronóstico, esta victoria se atribuyó a la intercesión divina obtenida a través de la oración del rosario. Este evento condujo a la institución de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y fortaleció la percepción del rosario como un arma espiritual poderosa. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al interpretar tales eventos históricos. Si bien pueden ser inspiradores para aquellos en tradiciones que valoran el rosario,
no constituyen una validación bíblica directa de esta práctica específica. La Biblia ciertamente afirma el poder de la oración y su eficacia en situaciones de crisis y conflicto, pero no prescribe una forma particular de oración como inherentemente más poderosa que otras. Lo que es bíblicamente claro es que la oración es poderosa no debido a su forma externa o fórmula, sino debido al Dios a quien se dirige. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia de la oración está vinculada a la justicia del que ora, una relación correcta con Dios, y a la soberanía y poder de Dios mismo, no a una metodología particular. Esto no significa que la estructura y la forma sean irrelevantes. Diferentes formas de oración pueden servir para diferentes propósitos espirituales y pueden ayudarnos de diferentes maneras según nuestras necesidades y circunstancias particulares. Algunos pueden encontrar que la estructura repetitiva del rosario ayuda a concentrar la mente y resistir las distracciones, permitiendo una comunión más profunda con Dios. Otros pueden experimentar una conexión más significativa a través de formas más espontáneas e improvisadas de oración. Un aspecto importante del rosario que merece consideración es su enfoque en la meditación sobre eventos clave, misterios, en la vida de Cristo. Esta práctica de meditar en la vida, muerte y resurrección de Jesús está firmemente arraigada en la exhortación bíblica a fijar nuestros pensamientos en Cristo. Hebreos 3:1 nos instruye a considerar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, mientras que Colosenses 3:2 nos exhorta a poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este aspecto meditativo del rosario refleja una práctica espiritual que encontramos en toda la Biblia: la meditación en las obras y caminos de Dios. El Salmo 1 describe al hombre bendecido como aquel que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. El Salmo 143:5 expresa: Me acuerdo de los días antiguos, medito en todas tus obras, reflexiono en las obras de tus manos. La meditación bíblica no es un vaciamiento de la mente, como se practica en algunas tradiciones orientales, sino un llenado activo de la mente con verdades divinas. Implica reflexionar profundamente sobre quién es Dios, lo que ha hecho, y cómo sus verdades se aplican a nuestras vidas. El componente meditativo del rosario, centrado en los eventos de la vida de Cristo, puede verse como una expresión de este tipo de meditación bíblica, aunque estructurada de una manera particular. Otro aspecto significativo del rosario que merece exploración es su naturaleza comunitaria e histórica. Aunque puede practicarse individualmente, el rosario también ha funcionado como una práctica comunitaria que une a los creyentes a través del tiempo y el espacio. Cuando una persona reza el rosario hoy, participa en una forma de oración que ha sido practicada por millones de creyentes durante siglos, creando un sentido de continuidad y comunión con la Iglesia a lo largo de la historia. Esta dimensión comunitaria refleja el énfasis bíblico en la naturaleza corporativa de la fe cristiana. La Iglesia en el Nuevo Testamento no es simplemente una colección de individuos que creen en Jesús, sino un cuerpo orgánico, unido por el Espíritu Santo y llamado a la comunión mutua. Las prácticas compartidas de oración y devoción, ya sea el rosario u otras formas, pueden fortalecer este sentido de pertenencia e identidad comunitaria. Sin embargo, también debemos ser conscientes de las preocupaciones legítimas que algunos han planteado sobre el rosario y prácticas similares. La principal preocupación, especialmente desde perspectivas protestantes, ha sido el riesgo de que tales prácticas se conviertan en rituales vacíos, realizados por obligación o superstición, más que por fe y devoción genuinas. Esta preocupación tiene fundamento bíblico.
Jesús criticó severamente a los fariseos por sus prácticas religiosas externas que no estaban acompañadas por una verdadera piedad interna. En Mateo 23:23 les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Cualquier práctica de oración, sea el rosario u otra forma, debe evaluarse continuamente para asegurar que está fomentando una relación auténtica con Dios y no simplemente cumpliendo con una obligación religiosa externa. La repetición en sí misma no es problemática, como vimos en el caso de Jesús orando las mismas palabras en Getsemaní. Pero la repetición sin compromiso del corazón y la mente ciertamente lo sería. Otra preocupación relacionada con el rosario ha sido su asociación con oraciones dirigidas a María. En la forma católica tradicional del rosario, el Ave María se repite mucho más frecuentemente que el Padre Nuestro, lo que ha llevado a algunos a preocuparse de que esto pueda elevar indebidamente el papel de María en la devoción cristiana. Desde una perspectiva estrictamente bíblica, la oración se dirige a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «Padre nuestro que estás en los cielos», Mateo 6:9. Y las oraciones que encontramos en el Nuevo Testamento están dirigidas a Dios Padre o a Jesucristo. No encontramos ejemplos bíblicos de oraciones dirigidas a María o a otros santos. Sin embargo, aquellos que practican el rosario tradicional a menudo hacen una distinción entre la adoración, latria, que está reservada solo para Dios, y la veneración, dulia o alta veneración, hiperdulia en el caso de María, que puede dirigirse a los santos. Argumentan que no están adorando a María cuando rezan el Ave María, sino pidiéndole que interceda ante Dios en su nombre, similar a cómo podríamos pedir a un amigo cristiano que ore por nosotros. Esta distinción teológica, aunque importante para los que practican estas devociones, no ha convencido a muchos protestantes y otros cristianos que mantienen que toda oración debe dirigirse directamente a Dios, basándose en pasajes como 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es importante señalar que hay variaciones del rosario que se han desarrollado dentro de tradiciones protestantes y ecuménicas que mantienen la estructura básica de oración repetitiva y meditación, pero que dirigen todas las oraciones a Dios y se centran exclusivamente en la meditación sobre pasajes bíblicos o aspectos de la vida de Cristo. Estas adaptaciones buscan preservar lo que se considera valioso en la práctica del rosario, mientras se alinea más explícitamente con las comprensiones protestantes de la oración y la mediación. Al considerar el rosario como una posible arma espiritual, también es instructivo explorar cómo se relaciona con otras disciplinas espirituales que tienen un respaldo bíblico más explícito. La Biblia claramente afirma el valor del ayuno, por ejemplo, como una práctica que puede intensificar nuestra conexión con Dios y potenciar nuestras oraciones. Jesús asumió que sus seguidores ayunarían, diciendo «cuando ayunéis», en lugar de «si ayunáis». Mateo 6:16. Los apóstoles ayunaron antes de tomar decisiones importantes. Hechos 13, 2-3, 14, 23. De manera similar, la vigilia de oración, pasar largos periodos a menudo durante la noche en oración, tiene precedentes bíblicos claros. Jesús mismo pasó noches enteras en oración, Lucas 6:12. Y en el huerto de Getsemaní, instruyó a sus discípulos a velar y orar, Mateo 26:41. El estudio de las Escrituras es otra disciplina espiritual con un fuerte mandato bíblico. En 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a Timoteo a estudiar o esforzarse para presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
El Salmo 119 celebra extensamente el valor de meditar y deleitarse en la ley de Dios. Estas disciplinas espirituales, ayuno, vigilia, estudio bíblico, tienen un respaldo bíblico más explícito que prácticas específicas como el rosario. Sin embargo, esto no significa que el rosario sea incompatible con la espiritualidad bíblica. En cambio, podríamos considerar el rosario como una posible implementación de los principios bíblicos de oración constante, meditación en las verdades divinas y enfoque deliberado en Cristo. Para muchos creyentes a lo largo de la historia, el rosario ha funcionado como una herramienta práctica para estructurar y mantener una vida de oración consistente. En un mundo lleno de distracciones, la estructura y la repetición del rosario pueden proporcionar un ancla para la atención errante y un marco para una comunión más profunda con Dios. Sin embargo, es crucial enfatizar que ninguna práctica espiritual, por valiosa que sea, debe convertirse en un fin en sí misma o en un sustituto de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Jesús advirtió contra el peligro de enfocarse en los métodos y formas externas mientras se descuida la realidad espiritual interna. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4:24. En una entrevista de 1997 con Larry King, Billy Graham fue preguntado sobre las reliquias religiosas y prácticas como el rosario. Su respuesta fue característica de su enfoque equilibrado. No me opongo a las reliquias y cosas que ayudan a las personas. Si eso les ayuda en su fe, estoy a favor de eso. Pero nunca deben sustituir una relación personal con Jesucristo como Salvador y Señor. Esta respuesta refleja una sabiduría importante. Las prácticas espirituales, incluyendo el rosario, pueden ser herramientas valiosas que nos ayudan en nuestro camino espiritual, pero siempre deben permanecer como medios para un fin, una relación más profunda con Dios, y nunca convertirse en el fin en sí mismas. Para aquellos que están considerando integrar el rosario o prácticas similares en su vida espiritual, varios principios bíblicos pueden proporcionar una guía útil. Primero, mantenga a Cristo en el centro. Cualquier práctica de oración debe ayudarnos a enfocarnos más claramente en Jesús, no alejarnos de Él. Colosenses 3:17 nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Segundo, evalúe su fruto espiritual. Jesús enseñó que podemos reconocer lo que es verdaderamente de Dios por sus frutos. Mateo 7:16. Pregunte: ¿esta práctica está fomentando en mí el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol. Gálatas 5:22-23. Tercero, mantenga la libertad en Cristo. Pablo advierte: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Ninguna práctica espiritual debe convertirse en una obligación legalista o una carga. Cuarto, respete la conciencia de los demás. En Romanos 14, Pablo instruye a los creyentes a respetarse mutuamente en asuntos de práctica religiosa, donde la Biblia no da mandatos específicos. No debemos ni imponer nuestras prácticas a otros, ni despreciar las prácticas que otros encuentran significativas. Quinto, pruebe todo con las Escrituras. Como los bereanos, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Debemos evaluar continuamente nuestras prácticas a la luz de la enseñanza bíblica. Mientras reflexionamos sobre la cuestión de si el rosario puede considerarse un arma espiritual, es útil considerar cómo diferentes tradiciones cristianas
han entendido y practicado la guerra espiritual. En tradiciones católicas romanas y ortodoxas orientales, la guerra espiritual a menudo se ha conceptualizado en términos más rituales y sacramentales, con énfasis en prácticas como el bautismo, la Eucaristía, la confesión, y devociones como el rosario como medios de protección contra el mal y fortalecimiento espiritual. La tradición monástica en estas iglesias, con su énfasis en la oración estructurada, el ayuno y la disciplina ascética, también refleja una comprensión particular de cómo se libra la batalla espiritual. En tradiciones protestantes, especialmente aquellas influenciadas por movimientos reformados, pentecostales y carismáticos, la guerra espiritual a menudo se enfoca más en la autoridad del creyente en Cristo, la oración de intercesión, la proclamación de la palabra de Dios y la confrontación directa de las influencias demoníacas a través de la oración de liberación. En estos contextos, la armadura de Dios, descrita en Efesios 6 a menudo, se entiende más en términos de una postura espiritual activa que de prácticas rituales. Estas diferencias en comprensión y enfoque reflejan no solo distintas tradiciones teológicas, sino también diferentes contextos culturales e históricos en los que la fe cristiana se ha vivido y expresado. Ninguna tradición tiene un monopolio de comprensión en esta área, y los cristianos de diferentes tradiciones pueden aprender unos de otros mientras buscan vivir fielmente como seguidores de Cristo en un mundo donde las fuerzas espirituales del mal son reales. Lo que es común a todas las comprensiones auténticamente cristianas de la guerra espiritual es el reconocimiento de que nuestra batalla fundamental no es contra otros seres humanos, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Como Pablo claramente articula en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También es fundamental, en cualquier comprensión bíblica de la guerra espiritual, que la victoria ya ha sido ganada por Cristo. En Colosenses 2:15, Pablo declara que Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra batalla no es para ganar la victoria, que ya ha sido asegurada por Cristo, sino para mantenernos firmes en esa victoria ya ganada. En este contexto, el papel de la oración, ya sea a través del rosario o de otras formas, no es manipular a Dios o generar poder espiritual a través de nuestros propios esfuerzos, sino alinearnos con la victoria de Cristo y permitir que su poder obre a través de nosotros. La oración nos conecta con el Dios que ya ha triunfado sobre todas las fuerzas del mal y nos permite participar en la implementación de esa victoria en nuestras propias vidas y en el mundo. Para muchos que practican el rosario como una forma de guerra espiritual, no se trata de que la práctica en sí misma tenga algún poder inherente, sino de que funciona como un medio para mantener el enfoque en Cristo y sus promesas mientras se enfrentan a las batallas espirituales de la vida. La repetición de oraciones bíblicas y la meditación en eventos clave en la vida de Cristo pueden servir para renovar la mente. Romanos 12:2, y fortalecer la fe, permitiendo al creyente resistir los ataques del enemigo. Esta comprensión del rosario, como una herramienta para la guerra espiritual, más que como un arma en sí misma, puede proporcionar un terreno común entre diferentes tradiciones cristianas. Cuando se entiende de esta manera, el debate no es tanto sobre si el rosario es inherentemente bueno o malo, sino sobre si es útil para ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y resistir las estrategias del enemigo. La experiencia personal de muchos creyentes a lo largo de los siglos sugiere que el rosario y prácticas similares han sido espiritualmente beneficiosas, ayudándoles a mantener su enfoque en Cristo y fortaleciendo su resistencia contra el pecado y la tentación.
Para estos creyentes, el rosario ha funcionado como una ayuda valiosa en su guerra espiritual personal. Al mismo tiempo, otros creyentes han encontrado que diferentes formas de oración y meditación bíblica son más útiles para su caminar espiritual. Esta diversidad de experiencia es consistente con la libertad cristiana que Pablo describe en Romanos 14, donde enfatiza que en asuntos que no son esenciales para la salvación, los creyentes pueden tener diferentes prácticas según sus propias convicciones. Billy Graham, con su gran respeto por diferentes tradiciones dentro del cristianismo, a menudo enfatizaba lo que unía a los creyentes más que lo que los dividía. En su autobiografía Just As I Am, Graham escribió: "Mi objetivo nunca ha sido dividir el cuerpo de Cristo, sino más bien ayudar a llevar juntos a católicos, protestantes y ortodoxos en la proclamación del Evangelio. Este espíritu ecuménico no requiere que abandonemos nuestras convicciones teológicas particulares o que adoptemos prácticas con las que no estamos cómodos teológicamente. Más bien, nos invita a mantener la humildad, reconociendo que otras tradiciones cristianas también contienen verdad y sabiduría, y que podemos aprender unos de otros incluso cuando mantenemos diferentes comprensiones en algunas áreas. En el contexto de nuestra discusión sobre el rosario, este enfoque sugiere que podemos respetar y aprender de aquellos que encuentran valor espiritual en esta práctica, incluso si nosotros mismos preferimos otras formas de oración. También sugiere que aquellos que practican el rosario pueden beneficiarse del énfasis protestante en la relación personal directa con Cristo y la centralidad de la Escritura. Al reflexionar sobre la pregunta de si el rosario es un arma espiritual, tal vez la respuesta más adecuada no sea un simple sí o no, sino una exploración matizada de cómo diferentes prácticas espirituales pueden equiparnos para la lucha espiritual que todos los creyentes enfrentan. La batalla es real y necesitamos todas las herramientas bíblicas a nuestra disposición para mantenernos firmes en la fe. Para concluir esta primera parte de nuestra exploración, podemos afirmar que el rosario, cuando se practica con un corazón sincero y un enfoque en Cristo, puede ser una herramienta valiosa en la vida espiritual del creyente. Si constituye o no un arma espiritual en el sentido más completo, depende en gran medida de cómo definamos este término y de cómo entendamos la naturaleza de la guerra espiritual. Lo que es indiscutible, desde una perspectiva bíblica, es que la oración constante, la meditación en la verdad de Dios y el enfoque disciplinado en Cristo son elementos cruciales de una vida cristiana victoriosa. En la medida en que el rosario facilita estas prácticas, puede ser una ayuda valiosa en nuestro caminar espiritual. Ahora, llevando nuestra discusión más allá, es importante considerar cómo podemos integrar los elementos valiosos de diferentes tradiciones de oración en nuestra propia vida espiritual, manteniendo siempre la fidelidad a las enseñanzas bíblicas fundamentales. Este enfoque no requiere que adoptemos prácticas con las que estamos incómodos teológicamente, sino que nos invita a considerar cómo los principios subyacentes pueden informar y enriquecer nuestra relación con Dios. Una de las lecciones más valiosas que podemos aprender del rosario y tradiciones similares es la importancia del ritmo y la regularidad en la vida de oración. En nuestro mundo acelerado y fragmentado, la disciplina de apartar tiempo regularmente para la oración concentrada es cada vez más contracultural y, por lo tanto, cada vez más necesaria. El concepto de horas canónicas, momentos designados a lo largo del día para la oración, que ha sido una parte de la tradición monástica cristiana durante siglos, refleja el llamado bíblico a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17. Y la práctica del salmista que declaró: 7 veces al día te alabo. Salmo 119, 164.
Aunque la mayoría de los creyentes modernos no pueden estructurar su día entero alrededor de la oración, como los monjes, el principio de establecer ritmos regulares de oración sigue siendo válido y valioso. El rosario, con su estructura definida, proporciona un marco para este tipo de regularidad en la oración. Pero incluso sin adoptar el rosario específicamente, podemos incorporar el principio de regularidad estableciendo nuestros propios patrones de oración diaria, quizás al despertar, antes de las comidas, durante el desplazamiento, en silencio y antes de dormir. Como muchos directores espirituales han observado, lo que hacemos regularmente da forma a quienes nos convertimos. La regularidad en la oración forma en nosotros un corazón que se vuelve naturalmente hacia Dios a lo largo del día. Otro aspecto valioso del rosario es su integración de la palabra y la contemplación. La combinación de oraciones verbales con meditación silenciosa sobre eventos de la vida de Cristo refleja una comprensión de la oración que incluye tanto hablar como escuchar, tanto expresar como recibir. Esta combinación responde a la exhortación del Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En nuestra cultura orientada a la acción y verbalmente dominada, la práctica de la contemplación silenciosa, simplemente estando en la presencia de Dios y abriendo nuestros corazones para escuchar, a menudo se descuida. Sin embargo, esta dimensión receptiva de la oración es vital para una relación equilibrada con Dios. Como en cualquier relación significativa, nuestra comunicación con Dios debe incluir tanto hablar como escuchar. Podemos incorporar este principio en nuestra vida de oración, independientemente de nuestra tradición, asegurándonos de incluir momentos de silencio y escucha junto con nuestras peticiones y alabanzas. Podríamos, por ejemplo, leer un pasaje de la Escritura y luego pasar tiempo en silencio, permitiendo que Dios nos hable a través de su palabra. O podríamos expresar nuestras preocupaciones a Dios y luego quedarnos quietos, atendiendo a la guía o consuelo que el Espíritu puede proporcionar. Un tercer elemento del rosario que merece consideración es su naturaleza encarnada. El uso de cuentas físicas para guiar la oración reconoce que somos seres encarnados, no simplemente mentes o espíritus descorporeizados. Este reconocimiento de nuestra naturaleza física tiene raíces bíblicas profundas, desde la creación de los seres humanos como criaturas tanto físicas como espirituales, Génesis 2:7, hasta la encarnación de Cristo, Juan 1:14, hasta la promesa de la resurrección corporal, 1 Corintios 15. Diversas tradiciones cristianas han reconocido la importancia de implicar nuestros cuerpos en la oración y la adoración, ya sea a través de la postura, arrodillarse, levantar las manos, el movimiento, procesiones, danza, o el uso de objetos físicos, cruces, iconos, cuentas de oración. Estas prácticas reflejan la comprensión de que la fe no es solo un asunto mental o emocional, sino que implica a la persona completa, incluyendo el cuerpo. Incluso sin adoptar el rosario específicamente, podemos incorporar este principio encontrando formas de implicar más plenamente nuestros cuerpos en la oración, quizás arrodillándonos durante la confesión, levantando las manos en alabanza, o utilizando un diario de oración para involucrar nuestras manos y ojos junto con nuestros corazones y mentes. Un cuarto aspecto significativo del rosario es su función como portador de la memoria comunitaria. Al meditar en los misterios o eventos clave en la vida de Cristo, el que reza el rosario participa en la memoria colectiva de la Iglesia, recordando los eventos fundacionales de la fe cristiana. Esta práctica de remembranza comunitaria tiene profundas raíces bíblicas, desde el mandato de Israel de recordar la Pascua, Éxodo 12:14, hasta la instrucción de Jesús en la última cena, haced esto en memoria de mí, 1 Corintios 11, 24-25. La importancia de recordar no puede ser sobreestimada en la fe bíblica. A lo largo del Antiguo Testamento,
Dios constantemente llama a su pueblo a recordar sus actos salvíficos en la historia. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se centraba en recordar y proclamar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este acto de recordar no era una mera reminiscencia nostálgica, sino un poderoso reconocimiento de cómo el pasado de Dios con su pueblo da forma a su presente y futuro. Podemos incorporar este principio de memoria comunitaria en nuestra vida espiritual, independientemente de nuestra tradición, encontrando formas de recordar y reflexionar regularmente sobre los eventos fundamentales de la historia de la salvación. Esto podría incluir la lectura regular de los Evangelios, la participación en las celebraciones del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, o la incorporación de credos históricos y confesiones en nuestra adoración privada o comunitaria. Considerando estos diversos aspectos del rosario, su regularidad, su integración de palabra y contemplación, su naturaleza encarnada y su función de memoria comunitaria, podemos apreciar cómo esta práctica, cuando se entiende correctamente, puede alimentar una fe robusta y bíblica. No es la forma externa lo que importa en última instancia, sino los principios espirituales que la forma encarna y nutre. Billy Graham, con su enfoque en la esencia del Evangelio más que en las particularidades de la práctica religiosa, ayudó a muchos cristianos a mirar más allá de sus diferencias denominacionales y reconocer su unidad fundamental en Cristo. Su ministerio ejemplificó una forma de sostener convicciones firmes mientras se extiende amor y respeto a aquellos que difieren en asuntos secundarios. En una famosa entrevista, cuando se le preguntó sobre las diferencias entre protestantes y católicos, Graham respondió: «Encontré que mi fe se ha estrechado y ampliado a medida que he crecido en Cristo y le he conocido mejor. Me concentro en el Cristo del Nuevo Testamento y su enseñanza, y creo que esto es lo que todos los verdaderos creyentes tienen en común». Otro aspecto significativo del rosario es su función como portador de la memoria comunitaria. Al meditar en los misterios o eventos clave en la vida de Cristo, el que reza el rosario participa en la memoria colectiva de la Iglesia, recordando los eventos fundacionales de la fe cristiana. Esta práctica de remembranza comunitaria tiene profundas raíces bíblicas, desde el mandato de Israel de recordar la Pascua, Éxodo 12:14, hasta la instrucción de Jesús en la última cena: «Haced esto en memoria de mí», 1 Corintios 11, 24-25. La importancia de recordar no puede ser sobreestimada en la fe bíblica. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios constantemente llama a su pueblo a recordar sus actos salvíficos en la historia. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se centraba en recordar y proclamar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este acto de recordar no era una mera reminiscencia nostálgica, sino un poderoso reconocimiento de cómo el pasado de Dios, con su pueblo, da forma a su presente y futuro. Podemos incorporar este principio de memoria comunitaria en nuestra vida espiritual, independientemente de nuestra tradición, encontrando formas de recordar y reflexionar regularmente sobre los eventos fundamentales de la historia de la salvación. Esto podría incluir la lectura regular de los Evangelios, la participación en las celebraciones del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, o la incorporación de credos históricos y confesiones en nuestra adoración privada o comunitaria. Considerando estos diversos aspectos del rosario, su regularidad, su integración de palabra y contemplación, su naturaleza encarnada y su función de memoria comunitaria, podemos apreciar cómo esta práctica, cuando se entiende correctamente, puede alimentar una fe robusta y bíblica. No es la forma externa lo que importa en última instancia,
sino los principios espirituales que la forma encarna y nutre. Billy Graham, con su enfoque en la esencia del Evangelio más que en las particularidades de la práctica religiosa, ayudó a muchos cristianos a mirar más allá de sus diferencias denominacionales y reconocer su unidad fundamental en Cristo. Su ministerio ejemplificó una forma de sostener convicciones firmes mientras se extiende amor y respeto a aquellos que difieren en asuntos secundarios. En una famosa entrevista, cuando se le preguntó sobre las diferencias entre protestantes y católicos, Graham respondió: «Encontré que mi fe se ha estrechado y ampliado a medida que he crecido en Cristo y le he conocido mejor. Me concentro en el Cristo del Nuevo Testamento y su enseñanza, y creo que esto es lo que todos los verdaderos creyentes tienen en común». Este énfasis en el Cristo del Nuevo Testamento y su enseñanza proporciona un terreno común sólido para los creyentes de diferentes tradiciones. Cuando evaluamos prácticas como el rosario, la pregunta clave no es tanto su origen histórico o su asociación denominacional, sino si ayuda a centrar nuestra atención en Cristo y fomenta una vida de obediencia a sus enseñanzas. Al aplicar este principio, podemos reconocer que para muchos creyentes a lo largo de la historia, el rosario ha funcionado como un medio efectivo para enfocar la mente y el corazón en Cristo. La meditación en eventos de su vida, su nacimiento, ministerio, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión, naturalmente dirige nuestra atención hacia Él y nos invita a conformar nuestras vidas según su ejemplo. Al mismo tiempo, esta perspectiva centrada en Cristo también nos recuerda que ninguna práctica externa, no importa cuán venerable o significativa, puede sustituir una relación personal con Jesús. Como Graham frecuentemente enfatizaba, la esencia del cristianismo no es un conjunto de rituales o prácticas, sino una relación viva con Cristo basada en la fe. Esta tensión entre forma y esencia, entre práctica y relación, es una constante en la vida espiritual. El peligro siempre existe de que las formas externas de devoción se conviertan en sustitutos de la realidad interna que están destinadas a nutrir. Pero la respuesta a este peligro no es necesariamente abandonar todas las formas, sino mantenerlas en su lugar adecuado, como servidoras de la relación, no como sustitutas de ella. Para aplicar esta sabiduría a la cuestión del rosario como un arma espiritual, podríamos decir que su valor como herramienta en la guerra espiritual deriva no de la forma específica en sí misma, sino de cómo funciona para enfocar nuestra atención en Cristo y las verdades de la fe. En la medida en que cultiva una confianza más profunda en Dios, una mayor familiaridad con la vida y enseñanzas de Cristo, y una mayor resistencia contra la tentación y el pecado, puede considerarse efectivamente como un medio que Dios usa para fortalecernos espiritualmente. El apóstol Juan nos recuerda que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5.4. La fe, nuestra confianza en Dios y adhesión a sus promesas, es el medio fundamental por el cual resistimos los ataques del enemigo y compartimos en la victoria de Cristo. Cualquier práctica que fortalezca y profundice nuestra fe, entonces, puede considerarse como contribuyente a nuestra victoria espiritual. En este sentido, la efectividad del rosario o cualquier otra práctica espiritual como un arma en la guerra espiritual no reside principalmente en la práctica misma, sino en el Dios a quien nos dirigimos a través de la práctica. Es Dios quien da la victoria. Nuestras prácticas espirituales simplemente nos ayudan a abrirnos más plenamente a su gracia y poder. Esto nos lleva a una comprensión más bíblica y equilibrada del lugar de las prácticas espirituales en nuestra vida de fe. No son amuletos o fórmulas mágicas que tienen poder en sí mismas, ni son simplemente rutinas vacías sin valor espiritual. Más bien, son medios de gracia. Canales a través de los cuales Dios ha elegido obrar para formar nuestros corazones
y fortalecer nuestra fe. Entendidas de esta manera, prácticas como el rosario pueden tomar su lugar adecuado junto con otras disciplinas espirituales como el estudio bíblico, la oración, la adoración comunitaria, la confesión, el ayuno y el servicio a los demás. Cada una de estas prácticas sirve para abrirnos más plenamente a la presencia y poder transformador de Dios, aunque de diferentes maneras y a través de diferentes medios. Esta perspectiva amplia nos permite apreciar la rica diversidad de formas en que Dios obra en las vidas de los creyentes a través de diferentes tradiciones y prácticas, mientras mantenemos un compromiso con las verdades fundamentales del Evangelio que nos unen como cristianos. Billy Graham, a pesar de sus raíces firmemente protestantes, ejemplificó esta capacidad de apreciar lo que Dios está haciendo en diferentes tradiciones, sin comprometer sus propias convicciones teológicas. Su disposición a colaborar con cristianos de diversos trasfondos en el esfuerzo común de compartir el Evangelio mostró una humildad y apertura que todos los creyentes harían bien en emular. Al considerar el lugar del rosario en la vida cristiana, podemos seguir un enfoque similar, manteniendo nuestras convicciones teológicas mientras extendemos respeto y aprecio a aquellos cuyas prácticas pueden diferir de las nuestras. Como Graham a menudo señaló, lo que nos une como cristianos, nuestra fe en Cristo como Salvador y Señor, es mucho más fundamental que los asuntos sobre los que podamos diferir. Para aquellos que encuentran valor espiritual en el rosario, puede ser útil recordar el contexto histórico en el que esta práctica se desarrolló. Durante la Edad Media, cuando se popularizó el rosario, la mayoría de los creyentes no tenían acceso personal a las Escrituras y dependían en gran medida de formas orales y visuales de aprender y recordar las verdades bíblicas. El rosario, con su combinación de oraciones memorizadas y meditación en los misterios o eventos clave de la vida de Cristo, servía como una forma de internalizar y recordar el Evangelio en un tiempo cuando la Biblia no estaba ampliamente disponible. En nuestro contexto actual, donde la mayoría de los creyentes tienen acceso directo a las Escrituras, el propósito original del rosario como un evangelio para los analfabetos puede parecer menos relevante. Sin embargo, su función, como una ayuda para la meditación concentrada y la oración, persiste. En un mundo caracterizado por la distracción constante y la estimulación fragmentada, la disciplina de enfocarse en una serie de oraciones y meditaciones puede proporcionar un contrapeso necesario a las tendencias dispersantes de la vida moderna. Además, incluso en nuestra era de abundancia bíblica, muchos creyentes luchan con aplicar las verdades de la Escritura a sus vidas diarias. La meditación estructurada en eventos de la vida de Cristo, que el rosario facilita, puede ayudar a cerrar la brecha entre conocimiento bíblico y transformación del corazón. Como Santiago nos recuerda, necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1.22. Para los creyentes que no vienen de tradiciones que practican el rosario, puede ser instructivo considerar cómo los principios que subyacen en esta práctica podrían informar y enriquecer su propia vida de oración. Por ejemplo, la regularidad y estructura que el rosario proporciona podría inspirar el desarrollo de patrones de oración más consistentes, incluso si las formas específicas difieren. El establecimiento de tiempos regulares para la oración y potencialmente un formato o patrón para guiar esos momentos puede ayudar a cultivar un hábito de comunicación constante con Dios. El enfoque del rosario en la vida de Cristo podría recordarnos la importancia de meditar en los eventos del Evangelio, no solo como hechos históricos para conocer, sino como realidades transformadoras para contemplar y absorber. Leer los relatos evangélicos con atención contemplativa, permitiendo que se hundan profundamente en nuestros corazones,
puede ser una práctica poderosa para cualquier creyente. El aspecto físico y encarnado del rosario podría animarnos a considerar cómo podríamos involucrar más plenamente nuestros cuerpos en la oración, reconociendo que somos seres integrales, no solo mentes o espíritus. Esto podría incluir arrodillarse, levantar las manos, caminar mientras se ora, o cualquier otra postura o práctica física que ayude a enfocarnos más plenamente en Dios. La dimensión comunitaria e histórica del rosario podría inspirarnos a buscar formas de conectar nuestra vida de oración individual con la comunidad más amplia de fe, tanto presente como pasada. Esto podría incluir la incorporación de oraciones tradicionales o credos en nuestra devoción personal, la participación en reuniones de oración comunitaria o el aprendizaje de las prácticas de oración de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Al considerar estas posibilidades, no estamos obligados a adoptar específicamente el rosario como práctica, sino a aprender de los principios que lo sustentan y buscar formas de aplicar estos principios de manera consistente con nuestras propias convicciones teológicas y tradiciones. En cuanto a la cuestión específica de si el rosario funciona como un arma espiritual, podemos concluir que en la medida en que ayuda a los creyentes a centrarse en Cristo, meditar en la verdad bíblica, perseverar en la oración y resistir la tentación, puede ciertamente contribuir a su fuerza espiritual y resistencia en tiempos de batalla espiritual. Al mismo tiempo, debemos recordar que el poder en la guerra espiritual viene no de las prácticas en sí mismas, sino del Espíritu de Dios obrando a través de ellas. Como Pablo nos recuerda en Efesios 6:10, debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ninguna práctica espiritual, por valiosa que sea, puede sustituir nuestra dependencia fundamental del poder de Dios. En esta comprensión equilibrada, podemos apreciar el potencial valor del rosario como una herramienta en la vida espiritual del creyente, mientras mantenemos la claridad sobre la fuente última de nuestra victoria espiritual. Para concluir esta exploración del rosario como una posible arma espiritual, es útil considerar cómo podríamos cultivar una vida de oración vibrante y bíblica que incorpore la sabiduría de diversas tradiciones mientras permanece firmemente arraigada en la Escritura. En primer lugar, debemos mantener a Cristo en el centro de todas nuestras prácticas espirituales. Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:2-6. Y toda oración y meditación genuinamente cristiana debe, en última instancia, conducir a una relación más profunda con Él. Si el rosario u otra práctica nos ayuda a enfocarnos más claramente en Cristo y a amar más profundamente, puede ser una herramienta valiosa. Si nos distrae de Él o se convierte en un fin en sí misma, ha perdido su propósito. En segundo lugar, debemos fundamentar nuestras prácticas de oración en la Escritura. La Biblia no solo nos proporciona el contenido para nuestra meditación, sino también principios y pautas para nuestra comunicación con Dios. Cualquier práctica que nos ayude a absorber más profundamente la verdad bíblica y a alinear nuestras mentes y corazones con la voluntad revelada de Dios, puede fortalecer nuestra vida espiritual. En tercer lugar, debemos mantener un equilibrio saludable entre estructura y espontaneidad en nuestra vida de oración. El rosario representa un enfoque altamente estructurado que proporciona un marco claro para la oración. Otras tradiciones enfatizan más la guía espontánea del Espíritu. Ambos enfoques tienen valor y precedente bíblico. Jesús enseñó el Padre Nuestro como un modelo estructurado de oración. Mateo 6:9-13. Pero también oró espontáneamente según las circunstancias lo requerían. Necesitamos tanto la disciplina de estructuras regulares como la flexibilidad para responder a los movimientos del Espíritu. En cuarto lugar,
debemos cultivar tanto la dimensión individual como la comunitaria de la oración. El rosario, aunque a menudo se practica individualmente, tiene un fuerte componente comunitario en términos de su conexión con la tradición más amplia de la Iglesia. De manera similar, nuestra vida de oración debe incluir tanto tiempo a solas con Dios como participación en la oración con la comunidad de fe. Como Jesús demostró, necesitamos tanto momentos de retiro personal, Marcos 1:35, como participación en la adoración comunitaria, Lucas 4:16. En quinto lugar, debemos buscar integrar mente, corazón y cuerpo en nuestra vida de oración. El rosario, con su combinación de oraciones verbales, meditación mental y participación física, sosteniendo y moviendo las cuentas, reconoce nuestra naturaleza como seres integrales. De manera similar, nuestra vida de oración debe involucrar todo nuestro ser, intelecto, emociones y cuerpo, reflejando el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Marcos 12:30. En sexto lugar, debemos cultivar el hábito de la presencia continua de Dios. Aunque el rosario se practica en momentos específicos, su estructura repetitiva puede servir como un entrenamiento para volverse constantemente a Dios a lo largo del día. Pablo nos exhorta a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, y prácticas como la oración de Jesús en la tradición ortodoxa oriental o los recordatorios de Hermano Lorenzo buscan cultivar este sentido de comunión continua con Dios. En séptimo lugar, debemos mantener la humildad y la apertura para aprender de diferentes tradiciones mientras conservamos el discernimiento bíblico. Billy Graham ejemplificó esta combinación de receptividad y discernimiento en su disposición a colaborar con cristianos de diversos trasfondos mientras mantenía una firme adherencia a las verdades fundamentales del Evangelio. Finalmente, debemos recordar que el propósito último de todas nuestras prácticas espirituales, incluida la oración, es transformarnos a la semejanza de Cristo. Como Pablo escribe en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si el rosario u otra práctica facilita esta transformación, sirve bien a su propósito. Si se convierte en una rutina vacía, que no cambia el corazón, ha perdido su valor esencial. Al llevar estos principios a nuestra vida diaria, podemos desarrollar una vida de oración que sea tanto bíblicamente fundamentada como espiritualmente vibrante, aprovechando la sabiduría de diversas tradiciones, mientras mantenemos nuestro enfoque principal en Cristo y su palabra. Para aquellos que practican el rosario, estos principios pueden ayudar a asegurar que sigue siendo una ayuda significativa para el crecimiento espiritual en lugar de un ritual vacío. Para aquellos que no practican el rosario, estos mismos principios pueden guiar el desarrollo de otras prácticas de oración que servirán para propósitos similares en formas que son consistentes con sus propias convicciones teológicas y tradición espiritual. Al final, el valor de cualquier práctica espiritual debe evaluarse no por su antigüedad, popularidad o asociación con una tradición particular, sino por su fruto en la vida del creyente. Como Jesús enseñó, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si el rosario u otra práctica produce el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, Gálatas 5:22-23. En la vida del creyente, es un medio que Dios está usando para su propósito redentor. Al concluir esta exploración del rosario como una posible arma espiritual, recordemos una vez más las palabras de Billy Graham. La fe verdadera está arraigada en la persona y obra de Jesucristo, no en nuestras prácticas religiosas.
Esta perspectiva centrada en Cristo proporciona el balance necesario para apreciar el valor potencial de prácticas como el rosario, mientras mantenemos nuestro enfoque principal en la relación con Cristo, que estas prácticas están destinadas a nutrir. En la guerra espiritual que enfrentamos como creyentes, nuestras armas más poderosas no son prácticas externas, sino las realidades internas de fe, esperanza y amor que el Espíritu de Dios cultiva en nosotros. Como Pablo nos recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Estas fortalezas espirituales son derribadas no por fórmulas o rituales, sino por la verdad viviente de Dios obrando en y a través de nosotros. En este sentido, el rosario, cuando se entiende correctamente y se usa apropiadamente, puede funcionar no tanto como un arma en sí misma, sino como un medio para abrirnos más plenamente al Dios que pelea nuestras batallas y cuya victoria en Cristo ya está asegurada. Como David declaró frente a Goliat, la batalla es del Señor. 1 Samuel 17:47. Nuestra parte es confiar y obedecer. Dios mismo asegura la victoria. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad y la presión que podemos sentir al enfrentar luchas espirituales. No necesitamos la fórmula perfecta de oración o la práctica espiritual definitiva para triunfar. Necesitamos simplemente un corazón vuelto consistentemente hacia Dios en fe y obediencia. Y si el rosario u otra práctica ayuda a fomentar esa orientación del corazón, puede ciertamente tener un lugar valioso en nuestra vida espiritual. Al vivir en un mundo donde las fuerzas del mal son reales y los desafíos espirituales abundan, es reconfortante saber que el Dios que nos llama a la batalla también nos proporciona los recursos que necesitamos para mantenernos firmes. Como Pablo asegura a los creyentes, «Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». 1 Corintios 10:13. Ya sea a través del rosario u otras prácticas, Dios proporciona medios por los cuales podemos experimentar esta fidelidad y encontrar la fuerza para resistir en tiempos de prueba. Nuestra responsabilidad es utilizar estos medios con discernimiento y gratitud, manteniéndolos en su lugar adecuado como ayudas para nuestra relación con Dios, no como sustitutos de ella. Al hacerlo, podemos experimentar la plenitud de lo que significa vivir en la victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros, resistiendo al enemigo no en nuestra propia fuerza, sino en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y en esta victoria compartida, los creyentes de todas las tradiciones pueden unirse, reconociendo que lo que nos une en Cristo es mucho más profundo y significativo que las diferencias en nuestra práctica o expresión. Como Billy Graham a menudo señalaba, es el Evangelio lo que nos une. Y en la luz de ese Evangelio, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo, podemos apreciar la diversidad de medios a través de los cuales Dios obra en las vidas de su pueblo, mientras mantenemos nuestro enfoque común en la persona y obra de Jesucristo, quien solo es nuestra salvación y nuestra victoria. Que Dios nos conceda la sabiduría para discernir cómo podemos mejor nutrir nuestra vida de oración, sea a través del rosario u otras prácticas, de manera que conduzca a una relación más profunda con Cristo y a una participación más plena en la victoria que Él ya ha ganado para nosotros, y que, unidos en nuestro compromiso común con Él, podamos ser testigos efectivos de su amor y poder transformador en un mundo que tan desesperadamente necesita conocer la verdad que nos hace libres. Juan 8:32.